Esto no es una leyenda urbana, esto me lo contó un amigo mío, un velador de esos de toda la vida. Gerardo trabajaba en una bodega vieja, allá por Tlanepantla. De día era un caos de gente, montacargas, gritos, pero de noche el aire se siente distinto. Me dijo que a veces los silencios pesan más que el ruido. Gerardo siempre fue un tipo serio, nada lo asustaba, hasta que llegó la noche del 12 de octubre. Esa noche su vida cambió para siempre. Y te juro que él lo cuenta como si todavía lo viera cada vez que cierra los ojos. Su turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y cada hora hacía la misma ruta: caseta, andenes, portones, nave principal y regreso. Pero una semana antes del día 12, algo comenzó a repetirse, siempre a la misma hora, 1:11 de la mañana. Un ruido suave, constante, arrastrándose, como si alguien arrastrara un costal lleno sobre el piso de concreto. Gerardo revisaba con la linterna y no había nada, ni una huella, ni un objeto fuera de su lugar. Pero cada noche, a la 1:11, el sonido volvía, siempre detrás de los estantes, siempre lo suficientemente cerca como para escucharlo, pero nunca lo suficiente para verlo. Una noche decidió hacer algo distinto. No fue hacia el ruido. Se quedó en la entrada de la nave, apagó la linterna y escuchó. El arrastre se detuvo y entonces la vio. En el fondo, en el andén de carga, había una figura. No era alta, no era baja, solo demasiado oscura, como si fuera una sombra, más densa que todas las demás. Estaba parada, quieta, mirándolo. Y entonces el arrastre volvió, pero ahora más cerca. Como si algo avanzara hacia él desde detrás de esa figura. Gerardo encendió la linterna de golpe y apuntó directo al andén. Nadie, solo el portón cerrado. Y esa fue la primera vez que sintió un escalofrío. La noche del 12 llegó. Gerardo ya estaba harto y asustado. Esa vez decidió observar desde la caseta. 1:11 de la mañana. El ruido comenzó. En la cámara 4, la nave principal no mostraba nada, solo estantes, solo sombras inmóviles, pero el sonido seguía saliendo por los altavoces. Y entonces vio algo. En medio del pasillo algo brilló. Era una cinta métrica vieja de metal, completamente desenrollada. Se inclinó hacia la pantalla para verla mejor y ahí, en el reflejo del metal, vio algo imposible. Una figura doblada, como si estuviera agachada, jalando la cinta. Pero esa figura no aparecía en la cámara, solo en el reflejo, como si la cámara no pudiera verla, pero el metal sí. Gerardo no pudo más, agarró su bastón y fue directo a la nave. Cuando entró, el ruido se detuvo. La cinta seguía ahí y al acercarse vio algo que nunca va a olvidar. En el polvo del piso, junto a la cinta, había letras escritas con un dedo, borrones irregulares, pero se alcanzaba a leer: Gerardo. Lo que lo dejó helado fue que nadie en la bodega sabía su segundo nombre, solo su padre, y decían sus documentos. Y entonces, entre los estantes, una voz ronca salió del piso mismo, como si hablara. Desde abajo del concreto se escuchaba: Ya casi termino. Gerardo salió corriendo y ni volteó. Al día siguiente renunció, pero antes decidió preguntarle al jefe de personal sobre la historia del lugar. El jefe se puso serio, muy serio.
Le contó que hace 20 años ahí había un taller de costura. Un velador mayor fue encontrado muerto una madrugada por derrame cerebral, solo, en el piso de la nave, y a su lado una cinta métrica de metal completamente desenrollada. Ese velador decía que alguien le había encargado terminar un trabajo antiguo y su nombre era Gerardo Almazán, el mismo segundo nombre que el de mi amigo. Mi amigo Gerardo ya no es velador, ahora maneja un taxi. Dice que prefiere el ruido de la ciudad al silencio de las bodegas, porque a veces los muertos no están ahí para espantar, solo para terminar lo que empezaron. Y si te llaman por tu nombre, tal vez seas el único que puede escucharlos. Cuídense en sus turnos y si escuchan un arrastre en la madrugada, mejor no vayan a ver. Soy Omar Relatos. Gracias por no quedarse dormidos. En lo más remoto de la sierra de Sautla, en Puebla, existe un pueblo del que casi no se habla, no porque no quieran, sino porque no pueden. Los que han estado ahí dicen que el silencio es distinto, no es paz, es pesadez, como si el aire mismo esperara que alguien hable. Esta no es una leyenda cualquiera, es la historia de un pacto, de un pueblo que perdió su voz y de los que se la llevaron. A finales de los 80, un mecánico que se llamaba Esteban llegó a San Isidro por una llamada. Un tal señor Mendoza le ofrecía trabajo arreglando un tractor. Desde que bajó de la camioneta, lo notó. El pueblo era una fotografía quieta. Los niños se perseguían, pero sin gritar. Las puertas estaban abiertas, pero nadie salía. Cuando fue a una tienda, la mujer anotó lo que él quería en un cuaderno y le mostró el precio con los dedos. Esa noche la señora Rosa, la dueña de la casa de huéspedes, le sirvió un café y dijo lo único que dijo en voz alta: si oye pasos de noche, son ellos. No salga ni aunque lo llamen por su nombre. Esteban se rió por dentro, pero a las 3:17 de la madrugada los oyó. No eran pasos rápidos, sino arrastrados, como si varios pies descalzos caminaran en fila hacia el cerro. La curiosidad pudo más. Esteban los siguió a distancia, escondiéndose entre los árboles. En un claro bosque de unas personas con ropa común, con vestidos, chamarras, paradas en un círculo alrededor de una fogata. No cantaban, no rezaban en voz alta, solo movían los labios, pero en silencio. Y en el centro había una mujer de cabello blanco. Ella alzó las manos y todos se arrodillaron. De pronto Esteban sintió algo detrás de él y al voltear vio una figura alta, deforme, mirándolo desde los árboles. No eran sus ojos los que brillaban, era algo que llevaba en el pecho. Esteban corrió y al amanecer fue con el señor Mendoza. Pero antes de que dijera una palabra, el hombre le dijo: ya sé que los vio y ellos ya saben que usted estuvo ahí. Desde esa noche algo cambió en San Isidro. Las ventanas amanecían cerradas con tablas y las calles eran aún más vacías. Esteban buscó al único hombre que aún lo miraba de frente, el padre Julián. En la iglesia, a la luz de una vela, el sacerdote abrió un libro viejo de bautismos. En los márgenes había nombres tachados con tinta roja. No es un pacto, hijo, es una deuda. Hace 40 años, este pueblo hizo un trato y ahora no podemos romperlo. Los que lo intentan se los llevan al cerro y del cerro nadie regresa. En 1947,
una plaga de langostas arrasó las cosechas. Un hombre llegó al pueblo presentándose como un ingeniero. Dijo que podía salvarlos si seguían sus instrucciones al pie de la letra. La primera orden fue clara: nadie hablará después del anochecer. El ruido altera la tierra. Y a la semana la plaga desapareció, pero el ingeniero también. Solo dejó una nota: el silencio los mantendrá a salvo, romperlo es condenarse. Con los años, el miedo hizo el resto. Lo que empezó como obediencia se volvió devoción y finalmente adoración. Esa noche Esteban decidió irse, pero al cruzar la plaza vio a todos los vecinos parados, inmóviles, observándolo, no con odio, sino con lástima. De la iglesia salió la mujer del cabello blanco, lo miró, alzó un dedo y se lo llevó a los labios. Entonces entendió todo. No iban a llevarse su cuerpo, iban a llevarse su voz. Arrancó su camioneta y no miró atrás, pero en el retrovisor juró ver a esa mujer de pie en medio del camino, viéndolo alejarse. ¿Qué fue lo que realmente vio Esteban? ¿A qué le temían en ese pueblo? Algunos horrores no necesitan fantasmas, basta con el miedo y el silencio de los que se quedaron. Si algún día pasas por un pueblo donde los perros no ladran, el silencio de los que se quedaron. Si algún día pasas por un pueblo donde los perros no ladran y los niños no ríen, recuerda esta historia y sigue manejando. En los pueblos más viejos de México hay nombres que no se deben pronunciar, no porque sean malditos, sino porque despiertan algo que aún anda suelto entre las sombras. Esta es la historia de uno de esos nombres, una leyenda que muchos intentaron olvidar, pero que el viento sigue repitiendo cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa. Hoy te contaré la historia de la Nahuala, el espíritu que se llevó a los niños del pueblo. En el centro de México, oculto entre montes y caminos de terracería, existe un pequeño pueblo del que casi nadie habla. Los más viejos dicen que ahí las noches pesan como si el aire se detuviera y los perros cada cierto tiempo ladran hacia los techos. En el año de 1976, en una casa de adobe vivía doña Amalia, una mujer humilde que cuidaba sola a su hijo, Mateo, de 8 años. Aquella madrugada, Amalia despertó por un sonido extraño, unos pasos suaves que se arrastraban sobre las tejas del techo. Ella pensó que era un gato, pero luego escuchó una voz ronca, casi humana, que murmuraba desde afuera el nombre de su hijo, Mateo. La madre corrió al cuarto del niño. La ventana estaba abierta, pero la cama vacía. En el suelo, un mechón de pelo blanco y un olor como a tierra húmeda. La noticia corrió por todo el pueblo. Algunos hombres salieron con lámparas y machetes buscando entre los maizales, pero no encontraron nada, ni huellas ni rastros. 2 días después, otro niño desapareció. La abuela de ese pequeño aseguró que vio una silueta agachada entre las milpas, una figura con piernas largas y los pies volteados hacia atrás.
Los perros comenzaron a aullar todas las noches a la misma hora, las 3:15 de la madrugada, y el viento traía un sonido como si alguien riera bajito. Algunos hombres quisieron abandonar el pueblo, pero el padre del templo, Isauro, pidió que nadie huyera. Dijo que no se trataba de una bestia, sino de un alma condenada. En las tardes, los más ancianos contaban el origen de esa maldición. Cuentan que hace más de 100 años, una curandera vivía en los límites del pueblo. La llamaban Lucía, pero todos le tenían miedo. Decían que practicaba cosas prohibidas y que hablaba con animales. Una noche, un grupo de hombres la acusó de embrujar al ganado y la arrastraron hasta la plaza, y nadie la defendió. Antes de morir, juró regresar en forma de sombra para llevarse a los hijos de aquellos que olvidaron su nombre. Desde entonces, el pueblo dejó de pronunciarlo, pero algunos aseguraban que su espíritu seguía rondando. Convertido en una criatura con voz humana y cuerpo retorcido, la llamaron la Nahuala. El padre organizó una procesión. Todos los habitantes salieron con velas y rezos, caminando hacia el viejo cementerio. El aire era tan frío que las llamas parpadeaban sin cesar. Cuando llegaron al camposanto, alguien gritó. Frente a una tumba abierta, una figura se alzaba lentamente. Tenía el cuerpo cubierto de sombras y un rostro de mujer con los ojos amarillos brillando en la oscuridad. Su boca se torció en una sonrisa casi imposible, y de ella salió una risa que le heló la sangre a todos. Las velas cayeron y el viento rugió. El padre apenas alcanzó a decir: no la miren, recen. Pero cuando todos cerraron los ojos, la risa ya no venía de una sola dirección. Se escuchaba desde los tejados, desde los árboles, desde el mismo aire. Después de aquella noche, nadie volvió a ver a la Nahuala. Pero cada año, cuando llega el mes de noviembre y el aire cambia, algunos aseguran escuchar su voz. No se le aparece a cualquiera, solo a los que no creen en ella. Los niños ya no salen después de las 9. Las madres tapan las ventanas con cruces de palma, y los hombres, cuando beben en la cantina, bajan la voz si alguien menciona su nombre, porque según dicen que si lo pronuncias después de la medianoche, ella te escucha. Hoy el pueblo sigue ahí, viejo, silencioso, escondido entre caminos de polvo. Nadie sabe cuántos niños se llevó la Nahuala, pero algunos aseguran haber visto huellas pequeñas al amanecer, mezcladas con unas más grandes, de pies al revés. Así que si alguna noche escuchas que el viento susurra tu nombre, no respondas. Podría ser ella buscándote entre los tejados.